Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros en otro programa Foro Cristiano. Como siempre les saludo, soy Santiago Álvarez Campos. Los invito a que se queden con nosotros estos 60 minutos de información. Hay algunos temas importantes que debemos abordar desde la perspectiva pastoral y que deben de ser analizados concienzudamente, tranquilamente, sin caer en extremos, a la luz siempre de la palabra de Dios, haciendo un poco de pausa en lo que veníamos en la dinámica del programa, la agenda política y social, económica. Vamos a dedicar este día, este programa, para el análisis de algunos temas que como ciudadanos y como cristianos debemos conocer, basados como siempre en el lema del programa, Oseas 4:6. El pueblo perece porque le falta conocimiento, hablándolo en términos de tiempo presente. Así es que les repito, nuestro interés conocer, y cada quien después que se haga un criterio propio y a la luz de la Biblia encaminar nuestras actitudes. Así es que al regresar de la pausa, el reverendo Fabio Flores, pastor bautista, estará con nosotros platicando temas como el ecumenismo, la apostasía y qué relación tienen, porque son conceptos distintos, y otros temas controversiales que debemos de tratar, reconocer primero que en la iglesia, están en la iglesia y afectan a la sociedad, reconocer los que están y que tenemos que tratarlos, enfrentarlos y tratarlos. Cuando regresemos, la pausa será breve, ya volvemos. Bueno, mírate encendido. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido. Variedades Aura te ofrece. Estamos de regreso en Foro Cristiano, agradeciéndoles la sintonía, acompañados del reverendo Fabio Flores, pastor bautista.
¿Cómo estás? Gracias, hermano Santiago, por estar acá de nuevo después de casi un año, ¿verdad? Casi un año, sí. Hubieron algunas intermitencias, altibajos, algunos problemas de salud, también algunos proyectos que estaban en agenda pendientes, y que gracias a Dios vinieron saliendo y logramos ciertas metas en el proceso, ¿verdad? Correcto. Y me alegro, ¿verdad?, estar acá contigo y poder compartir temas que verdaderamente orienten a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y que le guíen verdaderamente a vivir la fe, a vivir la verdad, que al final es lo esencial en la vida cristiana, ¿verdad? Sí. Saber que estás seguro, saber que estás firme, saber que estás cumpliendo con lo que la Escritura te pone como marco de vida y de referencia en esta tierra. Correcto. Antes de comenzar con los temas que anunciamos, quiero que nos comentes, que nos compartas. Acabas de ser ascendido o promocionado en el ministerio pastoral, en tu denominación, en tu iglesia, que es la Bautista Internacional. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué grado obtuviste ahora? Muy bien. Dentro de los procesos de crecimiento ministerial, Ajá, nosotros ahí tenemos el grado de ministro ordenado. Ministro ordenado. Sí, era un pastor reconocido, un pastor, ¿verdad? Un ministro, pero después de un proceso, pues decidí cumplir los requisitos y entrar a ese protocolo, porque al final es un protocolo que hay que cumplir para optar a ese cargo. Se trabaja una entrevista con un concilio ministerial, se elabora una tesis con la cual vos la presentás y la defendés, y hay una entrevista en un marco de exploración, dije yo, una exploración que estos ministros hacen acerca de tus conceptos de fe. Ajá. Y es interesante esto que ahora vamos a tocar alrededor de la preocupación de poder mantenerse enfocado en la verdad, en la doctrina, en las escrituras, que es lo más básico para una persona. Y al final siempre estaba un poco no grato con el protocolo, pero luego, después de que lo pasé, lo cumplí, me di cuenta de la preocupación que hay en la generación mayor de pastores. Ajá. En conservar aspectos de la verdad en medio de toda una diversidad de pensamientos que hay una constante evolución, y, sí, y que la doctrina tiende a sufrir variaciones si no se cuida, como así es. Y es la preocupación, me decías, de los pastores más mayores. Pero ¿qué tema? Hiciste una tesis, me hablabas. ¿Qué sí, tema escogiste ahí? Bueno, me dieron, te lo asignaron. El concilio ministerial me dio un tema relacionado con la segunda venida de Cristo y el periodo de la gran tribulación, y enfoqué todos los aspectos relacionados con la base escritural relacionada con la segunda venida, y analizamos todo el periodo de la tribulación, que tiene que ver con el punto máximo, el clímax, sí, de toda la apostasía que se está iniciando desde el primer siglo, y 19 siglos después la apostasía está llegando a su punto máximo, antes de los eventos que preceden, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo. Ya vamos a pasar al tema, pero me intriga un poco y quiero preguntarte nomás una respuesta sin entrar a fondo, ¿no?, del análisis. ¿La tribulación es antes de la segunda venida o es después? Ok. Hay dos momentos importantes en la segunda venida de Cristo. El momento de Cristo, que es conocido como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, sí, que es previo a la tribulación. Hay tres teorías sobre eso. Ajá. Algunos teólogos piensan que la segunda venida de Cristo, y específicamente el arrebatamiento, será en medio de la tribulación. Otros dicen que es posterior a la tribulación. Nosotros creemos que será antes, puesto que hay suficiente base escritural en la Biblia para creer que la iglesia está libre de todo ese juicio y toda esa ira que vendrá sobre la tierra. Entonces, somos pretribulacionistas, creemos que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, y que luego comienza todo el periodo de la tribulación
con todas las marcas y distintivos que presentan las escrituras de ese periodo. Bien, solo quiero hacer un comentario breve. Encontré una vez a un pastor que me dijo: la segunda venida del Señor ya se dio. Incluso se han dado muchas venidas e idas de él. Dice que Melquisedec es una venida de él. Sí. Que cuando murió y resucitó, dijo: no me toques porque no he subido. Y entonces después dice: ahora sí ya me puedes tocar porque ya fui y vine. Entonces dice: ahí tuvo otra venida. Entonces la que viene es como una quinta o sexta. Pero bueno, son opiniones. Ok, la tribulación, me encontré otro que dice: ¿qué tribulación? Ya pasó, fue el holocausto judío. Esa es la tribulación que habla la Biblia, y lee ahí el versículo. Así es que hay teorías de teorías, ¿no? Y propuestas de propuestas sobre los temas. Pero bueno, vamos al punto que nos toca, pastor. Ecumenismo. Sí. No sé si usted quiere hacer alguna introducción bíblica ahí. Me gustaría hablar, porque todo esto está relacionado con el concepto de apostasía. Ajá. Y realmente apostasía es el nombre técnico que se da al error destructor del alma, ¿verdad? Al abandono, a la separación, al defecto, a la negación de la verdad. Esta palabra apostasía está compuesta por dos términos: apo, que es un prefijo desde alejado, y estaos, estar en pie, o estar en pie de lejos, y significa abandonar o abusar de la autoridad de la fe. En el término técnico, allá en Grecia, esta palabra se usa para señalar revuelta política o deserción. Entonces hay dos tipos de perspectivas que se ven en la apostasía. La primera tiene que ver con el alejamiento de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia, a la que las enseñanzas heréticas se proclaman como doctrinas cristianas reales. Esa es la primera. Entonces en español, voy a ver cómo lo entendí yo, es aquel que dice que promulga una verdad que es una mentira. Así es la primera. Una apostasía, alguien que dice esto es la verdad, esto, pero en el fondo es mentira. Esa es una apostasía. Esa es una apostasía. Esa es una primera fase, una primera parte de esto, digamos, ¿no? Y la segunda tiene que ver con una renuncia completa a la fe cristiana. Esto tiene que ver con el resultado del abandono completo del cuerpo de Cristo. O sea, separación. Es cuando alguien se aparta totalmente. Hay gente que se queda dentro de la iglesia con muchos conceptos de error, pero hay gente que totalmente se aparta de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y crea este fenómeno que ha venido ahora en este siglo XX, siglo XXI, un boom. Generan su propia iglesia, generan su propia religión, generan sus propios conceptos y criterios, y se van apartando poco a poco de la verdad y construyendo criterios ajenos de la teología y la hermenéutica correctamente aplicada. La hermenéutica es el arte de interpretar correctamente las escrituras. Entonces, cuando alguien desconoce las claves de hermenéutica, hace de un texto un pretexto para hacer una creencia. Correcto. Y ahí está la crisis de hoy. O sea, muchas personas sin el conocimiento, y me gusta mucho tu enfoque, porque tu enfoque de tu programa es orientar en el conocimiento a las personas alrededor de los temas desde una perspectiva de la verdad. Correcto. O sea, no desenfocado, y ahí es donde la apostasía juega un papel importante en el alejamiento, en la separación de muchas personas, y hoy vos estás viendo toda una crisis denominacional, una crisis de las organizaciones establecidas, producto de que cada quien está haciendo una interpretación de lo que cree que es la verdad. Correcto. Apartándose de las pautas bíblicas, apartándose de las claves hermenéuticas y de la teología que tradicionalmente hemos venido creyendo. Y no solamente esto es en los movimientos carismáticos, sino que aún en el seno de
las iglesias bautistas hay una serie de crisis. Las pentecostales también. Ajá, las iglesias pentecostales. O sea, prácticamente toda la iglesia cristiana, porque la católica no digamos. Sí, la católica también está en una crisis fuerte. Ha estado en siglos. Sí. Así que desde esa perspectiva vemos estos dos tipos. Ya vamos a continuar porque nos toca la primera pausa, cuando dejamos claro ahora que antes de hablar de ecumenismo está la apostasía, porque el ecumenismo entra es una de las expresiones como una mascarilla ahí de ver que bueno, hay que buscar la unidad, pero hay cierta mentira o bastante mentira. Vamos a ver qué tanto habrá en el asunto del ecumenismo como apostasía. Cuando regresemos, porque la pausa será breve, no se vayan. Estamos de regreso conversando con el reverendo Fabio Flores, pastor bautista de los internacionales, bautista internacional. Pero el tema no es de a dónde pertenezca el pastor, el reverendo Fabio Flores, sino los temas que necesitamos nosotros conocer y entender. Porque escuchamos los conceptos y a veces no tenemos la oportunidad de ir a un diccionario o de ir a donde una persona que sepa y que nos explique. Quedamos claros que apostasía es negar la verdad. Negar la verdad, estoy en lo correcto. Negar la verdad y alejarse de la verdad. Caer en un error. Correcto, y presentarse y promulgar esto, lo que se predican, mentiras como si fuesen verdades. Incluso muchos apóstatas ocupan la Biblia, abren la Biblia y se dicen grandes sermones. Y hay iglesias completas y congregaciones completas a nivel mundial. Y aparecen en los canales de televisión cristianos, predicando como que si fuera la verdad. Y diciendo y usando la Biblia. Así es que, bien disfrazado, está ahí la apostasía, ¿no? Correcto, y ante eso me gustaría dar un pensamiento de A.W. Tozer. Ajá. Dice, tan hábil es el error en imitar la verdad que los dos son constantemente confundidos uno del otro. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber que cierta prédica, cierto predicador nos está diciendo la verdad?
Bueno, ahí es importante la formación de el cristiano, la búsqueda del cristiano de la palabra de Dios. Tiene que ver mucho con la manera con que se forman los conceptos bíblicos y doctrinales para luego tener la capacidad de discernir entre lo que está ajustado a las Escrituras y lo que no está ajustado a las Escrituras. Nosotros tenemos un principio, el movimiento cristiano en general, un principio que tiene que ver con la Biblia como la autoridad máxima de la fe. Lo que no está en la Biblia no debe de ser materia de discusión. Por ejemplo, ahí quiero que entremos, porque hay denominaciones, vamos a decirle, para no decirle secta. Por ejemplo, están los adventistas del séptimo día. Ellos tienen la Biblia, pero además tienen los escritos de Ellen White. Así es. Y no hay cosa que ellos no prediquen sin que lo mezclen con estos escritos de Ellen White. Igual, los testigos de Jehová con los de Russell son. Sí, Carlos T. Russell. Con Russell, y los mormones con los libros del Mormón. Sí, de William Smith. De Smith. Y entonces, podemos estar hablando que si ellos no ocupan solamente la Biblia, podríamos hablar ahí de cierta apostasía, cierto error. Es que sus propias doctrinas de ellos se desajustan totalmente de las doctrinas fundamentales y bíblicas, pues. O sea, pues cuando hablamos de la interpretación de las Escrituras y las profecías, los adventistas se auxilian de los libros escritos por su profeta, y si no se ajustan, entonces los libros de la profeta Elena de White están aún igual o por encima de lo que la Escritura dice. Entonces la Biblia no puede estar por debajo de nadie, y es la autoridad máxima. Ella es una regla de fe, una regla misma de base para que vos podás analizar cualquier situación sobre la base de la verdad que expresan las Escrituras. Y ahí el peligro de la teología cuando es mal aplicada a las Escrituras. Es como decir que la Biblia es insuficiente, ¿no? Así es. La Biblia en su totalidad es suficiente para que vos podás dar respuesta a cada inquietud que aparece en tu entorno. Entonces, cuando le aplicamos un texto foráneo, estamos diciendo la palabra de Dios está incompleta. O sea, Dios no nos dio todo el contenido de su palabra, y su verdad está ahí, sino que necesita complementarlo con este y con el otro. Y ese es el gran problema de los testigos de Jehová con los escritos de Russell. Ese es el problema de la iglesia adventista, ese es el problema de la iglesia mormona. No te puede dar ninguna interpretación de un texto bíblico si no lo hace sobre la base del libro Mormón o los escritos de Smith. Pero por el otro lado está el mismo problema con el movimiento islámico. Ajá. Ellos no van a darte una interpretación de una verdad absoluta si no lo hacen sobre la base de su libro mágico que ellos tienen, que es el Corán. El Corán, ok, caigamos al punto del ecumenismo. El ecumenismo predica, promueve la unidad de todas las iglesias, dices. No importa que creas en Alá, que creas en Buda, que creas en cuáles son los otros dioses que existen o profetas, pero que sí que creas en algo, podemos unirnos y podemos convivir bien, y la paz es aquí, la convivencia, con esa bandera de la unidad, de la paz, de la armonía. Se está formando un movimiento ecumenista que lo está liderando la Iglesia Católica Romana. ¿Podemos estar hablando de algún aspecto de apostasía en esto? Sí, al final es difícil consensuar con posiciones bíblicas en todo caso, o con posiciones que se salen fuera de las Escrituras. Tenés que tener, porque ahí es el gran peligro que se puede ver con respecto a estos movimientos. Uno, la intencionalidad del movimiento ecuménico, casi más de 100 años ya el movimiento ecuménico, sí, ¿verdad? Y el propósito al final siempre está ligado a unirse en medio de las diferencias, a unirse en medio de los conceptos que puedan tener acerca de Dios, acerca de la doctrina, porque para el movimiento ecuménico eso no es lo importante. Lo importante es la unidad. Y la misma palabra ecuménico tiene
una razón, ¿verdad? La razón de estar unidos bajo el mismo cosmos, bajo el mismo sistema, sin importar lo que cada uno cree. Para Jesús eso era bien difícil. Jesús tuvo conflictos con la religiosidad tradicional de Israel, tuvo conflictos con los movimientos filosóficos del momento, y por lo tanto para Jesús la verdad era absoluta. Aún más, él se puso en Juan capítulo número 14, versículo 6 como el centro de todo. Entonces, si vas a interpretar las escrituras, será sobre la base de Jesús, la base de Jesucristo, porque él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces habría que ver hasta qué punto todos estos movimientos se enfocan en el mensaje de Jesús. Sí. Ahora, el mensaje de Jesús no solamente como lo han presentado históricamente, un mensaje social, no, el mensaje de Jesús es un mensaje restaurador, es un mensaje renovador, es un mensaje transformador de las vidas, y no solamente en el campo social o económico, sino en el campo integral. Correcto. Hay otro punto que me gustaría que lo analizara, pastor, y es el movimiento de la prosperidad. A mí se me enseñó desde pequeño en la iglesia, formado en las asambleas de Dios, que es radical, ¿no? En cuanto a doctrina, que bueno, uno tiene derecho a superar en la vida, ¿verdad? Pero que no se puede comprar nada, la salvación no se puede comprar, y no se puede menos tentar a Dios. Dios no puede ser tentado, eso lo aprendí yo, ¿no? Así es. Pero este movimiento de la prosperidad le dice que invierta tanta cantidad de dinero porque Dios le va a devolver el tanto por ciento. Entonces ya la persona no lo hace por aportar a la iglesia, no lo hace por aportar su ofrenda, sino por un rédito que va a ser como lo haría, como invertir en cualquier negocio, ¿no? Entonces esta teología podríamos hablar, si acaso es alguna teología, podríamos hablar que también tiene aspectos de apostasía. Sí, o sea, porque si hablamos de que son conceptos errados, y voy a evocar aquella parte que le dice, se arrimó aquel rico donde Jesús le dice: quiero seguirte. Ok, anda a vender todo lo que tengas, repartirlo entre los pobres, y después vení y me seguís. Entonces aquel amó más la riqueza porque no regresó, no se encuentra alguna cita que haya regresado después de haber hecho eso. Pero ¿cómo podemos analizar el movimiento de la prosperidad? Bueno, no es una teología, al final es un movimiento de pensamiento sobre la base de, veo yo, de tres cosas que están ausentes ahí. Ajá. Número uno, la teología o el movimiento de la prosperidad no tiene causa. No tiene causa, no tiene fundamento. Número dos, el movimiento de la prosperidad no tiene verdaderamente bases de doctrina. Y tercero, sí tiene una ambición desmedida. Y de hecho todos los seres humanos tenemos cierto grado de ambición. Que no es malo. Que no es malo desde la perspectiva, como tú lo dijiste, sana. Hacer sanamente, desarrollar tu superación sobre la base de tu esfuerzo, tu trabajo, y gozar, como dice el escritor de Eclesiastés, de todos los bienes que Dios te concede a través de tu esfuerzo. Así que lo que veo yo en este movimiento, algunas cosas muy marcadas. Uno, veo una ignorancia desmedida de las escrituras, totalmente. Yo he escuchado a muchos de los personajes que representan en la actualidad este movimiento, y al final yo dije al principio una carencia de las claves hermenéuticas, de la interpretación correcta de las escrituras. Veo que en este movimiento se incita a las personas a confiar no en Jesucristo, sino en las personalidades que están animándoles ahí. Tercero, veo que impulsan mucho a las personas a ser llevados por los sentimientos. Y la cuarta cosa que veo en esto como una causa es la elevación de los deseos de uno mismo
por encima de los valores de la palabra del Señor. Entonces esta teología totalmente desconfigura la naturaleza de la fe. Ajá. ¿Por qué? Porque sencillamente ponen la fe como algo que se alcanza por medio de una compra. O sea, tú quieres bendición, comprala. Invierte, paga tu precio, paga tu dote, paga tu don, paga tu pacto. O sea, como una indulgencia. Como una indulgencia del siglo XIV, ¿verdad? Siglo XIV, XV. Y de ahí entonces vemos que todo eso se aleja. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es gratuita. Así es. El don de Dios es gratuito, dice Efesios capítulo 2, versículo número 8 y 9, porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que nadie puede comprar el favor de Dios. Correcto, el favor de Dios se da al hombre cuando éste está consciente de la necesidad de el favor de Dios para su vida. ¿Cuál es otro elemento que veo esto? Es que trastoca los intereses más profundos del predicador. Hoy la mística pastoral está basada meramente en qué es lo que puedo lograr a través del servicio y el ministerio. Yeah. Y estamos viéndolo aún en la búsqueda de líderes, cuando a veces queremos trabajar o buscar líderes, candidatos jóvenes, lo primero que te dicen es cuánto va a ser mi salario, cuánto me van a pagar. O sea, ya no hay aquella vocación no hay aquel deseo de servir a Dios como lo viste vos cuando eras un muchacho y mirabas a aquellos hombres misioneros, aquella gente que salía de las iglesias con el propósito de ir a servir a Dios vocacionalmente, desinteresadamente, y cuando, bueno, Dios le placía, bendecía y engrandecía la vida de esa persona. Pero precisamente, ya tenemos que ir a otra pausa, pero precisamente este tipo de teología está inspirando, ¿no? Porque ya el muchacho ya mira como una forma de modo vivendi ser un pastor, porque mira ejemplos que son tristes, los ejemplos, pues. Aquí hay un pastor en Nicaragua, no vamos a mencionarlo porque no es el caso, pero sí es necesario enfocar, ¿no? Que dice, si usted quiere prosperar, si quiere aquí, si quiere allá, tiene que venir a los ayunos de esta iglesia, tiene que estar en la vigilia de esta iglesia, tiene que y esperar tu milagro. Y entonces tu milagro puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 5 años, pero tenés que estar constante. Si fallas un día, volvés a comenzar y tenés que estar constante. O sea, ahí está haciendo una parte de haciendo como sacrificios también, ¿no? Así es, y se pierde el sentido y de entonces la fe. No podemos estar criticando a los católicos porque van a Santo Domingo, porque van aquí, porque van allá y ofrecen cosas y piden milagros, cuando nosotros en nuestras iglesias también subliminalmente estamos cometiendo los mismos errores, ¿no? Mira, quiero terminar con esta parte antes que vayamos a los cambios. Dice el pastor R.C. Lenski, las peores formas de iniquidad consisten en las perversiones de la verdad. O sea, cuando la verdad de Dios se pervierte, se vuelve una iniquidad. Y todo eso que vos mencionaste al final, aparentemente como un legalismo, como una camisa de fuerza, pero se convierte en una expresión de iniquidad que hace perder la libertad, que hace perder el libre albedrío, la libertad propia del individuo, porque lo esquematizan en un sistema religioso como el judaísmo o el mismo catolicismo romano. Y hacen perder lo más importante, la gracia. La gracia que Dios revela y da a cada uno. Y que gracia significa gratis. ¿Sí? Gratis, gracia es gratis. Y que no hay voluntariamente la recibimos de Dios y que voluntariamente la damos nosotros también. Así es. Bueno, vamos a ir a un corte para luego hacer unas conclusiones sobre estos temas que estamos platicando. Ya volvemos.
regreso en Foro Cristiano conversando con el reverendo Fabio Flores, pastor bautista, sobre temas que debemos conocer. La apostasía, que es todo aquello que se nos presenta como verdad, pero que es un error o es una mentira disfrazada de verdad. Y que aparenta ahí, tiene todo, habla bonito, leen la Biblia, predican, pero al final el mensaje es contrario a lo que verdaderamente está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Hablamos de aquellas denominaciones o confesiones que, aparte de la Biblia, ocupan otros textos para poder complementarla. Entra dentro del campo de la apostasía también, porque niegan la verdad. O al tener que complementarla, pues están diciendo de que es insuficiente. Y tenemos que el ecumenismo, que está liderado ahora, nos daba el dato referente de más de un siglo ya, de movimiento ecuménico, o sea, haciendo el esfuerzo porque haya una sola religión, ese es el fin común, ¿no? Y que está ligado a los acontecimientos bíblicos y proféticos, a la llegada del sistema que va a unificar la religión. El anticristo. El anticristo. Ok, y que también pues es parte del movimiento de apostasía. Y terminábamos con que, bueno, también el movimiento de la prosperidad no tiene fundamento bíblico, aunque hay versículos que dice que prosperes en todo, sí, pero así como tu alma, prospera tu alma. Salud. O sea, no hay una desvinculación entre lo espiritual con lo material. Una prosperidad integral. Pero el movimiento de la prosperidad solamente habla de la prosperidad financiera, ¿no? Enfatiza por encima de todo al Dios Mamón, al del el billete, Dios del dinero, y hace que las personas pierdan su sentido de espiritualidad, que las personas pierdan su sentido moral. ¿Por qué? Porque por encima de todo vas a querer buscar el dinero y no importa cómo. Así es. Y no veo que evoquen aquellas palabras de Jesús que dice: no os afanéis por nada, el Señor sabe de qué tenés necesidad. Mirad los pajarillos, mirad las flores del campo, se visten mejor que el rey Salomón, y los pajarillos siempre encuentran comida. Y entonces está como que esa parte de las palabras de Jesús las contradicen con estas proposiciones, ¿no? Sí, porque el énfasis de la teología o del movimiento de la prosperidad, ¿verdad?, es generar la búsqueda de los deseos más grandes de las personas adeptas a este movimiento. O sea, tu causa no es el Evangelio, tu causa no es glorificar al Señor, tu causa no es engrandecer la obra del Señor, tu causa no es ser fiel a las Escrituras. La causa más grande que promueve este movimiento es la búsqueda del bien material. ¿Y cómo se contradice esto con la perspectiva de Jesús en el caminar con sus discípulos y la perspectiva que le da a las nuevas generaciones de cristianos? Así que bajo ese tipo de conceptos vos miras este movimiento alejado de la Escritura y, como decíamos, tergiversando todo lo que son las bases o las claves hermenéuticas de las Escrituras que tradicionalmente nos han enseñado. Correcto. Mira, yo quiero tú me dijiste cómo los hermanos pueden detectar la mentira cuando alguien está predicando. Mira, aquí la Biblia es la clave para nosotros. Y Judas nos da algunas pautas. Si los hermanos tienen su Biblia abierta, pueden buscar el libro de Judas, la carta de Judas. Que no es el Judas Iscariote, ¿no? No, es Judas el apóstol. Judas presenta ciertas recomendaciones y advertencias contra la apostasía. Ahora, el versículo 3 nos dice: escribo, dice, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, esto de las revelaciones continuas es un peligro, porque dicen ellos: hoy Dios me dice algo, mañana Dios me vuelve a decir otra cosa, y comienza todo un problema. ¿Por qué? Porque ellos se creen los dueños de la revelación, y la revelación ya está revelada, ya está escrita. Y oí lo que dice acá, una primera marca de estos individuos que son apóstatas:
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Y miren la marca: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y es importante esto. Muchos están negando los estilos de vida piadosos y están viviendo una vida deliberada. Licenciosa, peligrosa, porque de alguna manera un día son atrapados en sus fechorías, en sus vidas inmorales, y bueno, viene una vergüenza grande para el Evangelio. La segunda cosa que menciona el versículo 4 es: niegan a Dios. Y por ahí leía algunos conceptos de muchos de estos hombres que están encabezando este movimiento, en que ellos se proclaman dioses a sí mismos, divinidades, y que nadie les puede cuestionar, nadie les puede decir nada acerca de sus herejías y sus mentiras y sus apostasías. Podría ser una señal donde se pueda detectar un sistema de jerarquía, en donde está una figura principal que es el máximo líder, podemos decirle ahí, máximo representante o máximo exponente del movimiento, y que alrededor de están otros con menores niveles ahí. Podría ser esa una señal de que hay una jerarquía ahí de mando y de organización. Y mira el peligro es cuando ellos se creen que son superiores a los demás, que tienen la unción. ¿Has oído hablar de muchos personajes que dicen: Dios me ha dado una unción especial para tal cosa? Dios, yo tengo toda la autoridad hasta para maldecir, y se atreven a proferir maldición, cuando aquel ángel estaba contendiendo con Satanás, y dice, no profirió maldición por el cuerpo de Moisés, y dice, y él no dijo, sino que dijo: Jehová te reprenda. Entonces he visto algunos tipos de videos relacionados con expresiones de estos individuos en los que se autoproclaman, se han centrado en sí mismos al punto de que se creen divinidades. El versículo número 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y es que también aquí aparece una visión desmedida de todo lo que estas personas presentan. ¿Qué podemos entender ahí por autoridades superiores? Las autoridades superiores también son las diabólicas. Las diabólicas, son pero aquí las que se han mantenido fiel a Dios, ¿no? Así es, cómo cuestionan la autoridad de Dios, sí, y la autoridad de los ángeles, al punto en que estas personas se generan abusos de poder. Estamos por finalizar el programa. Solo quiero que toquemos un tema de manera rápida: el asunto del apostolado que ha proliferado últimamente. Bueno, yo lo miro desmedidamente, ¿no? San Pablo dice, como un abortivo me escogió a mí de último, ¿no? Muchos interpretan eso como que ahí terminó, ese fue el último apóstol, San Pablo, y que después pueden haber lo que hay son ¿cómo se llama? Pastores, obispos. Pastores, y los mandó a ser, ¿cómo es? Discípulos. Pero ¿qué podemos entender nosotros? ¿Cómo puedes decir a alguien que verdaderamente es un apóstol de Dios? Mira, el término apóstol se ha malinterpretado. La palabra apóstol quiere decir enviado. Ajá. O sea, en el término del título apostólico, ¿verdad? La autoridad apostólica, por lo que dice la Biblia y por los criterios con que se escogieron a los apóstoles y al sustituto de Judas, sí, pienso que ninguno de los que hoy se autollaman apóstoles tienen los criterios. Si alguien quiere leer esos criterios, los puede leer en Hechos capítulo 1, ¿verdad? En Hechos capítulo 1 y el versículo 17 dice: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, y luego dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo
que el Señor Jesús estaba y entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros y de su resurrección. Y qué importante esto, ninguno de estos apóstoles actuales cumple los requisitos bíblicos de haber sido testigo del bautismo de Jesús, de haber acompañado a Jesús en su ministerio terrenal, de haber visto y sido testigo de la muerte y resurrección de Cristo, de haber sido testigo de la ascensión de Cristo al cielo. Esos son los requisitos. Aquí están los criterios bíblicos. ¿Cuál es la cita? Hechos capítulo 1. Aquí estamos desde el versículo número 21 hasta el versículo número 23, ¿verdad? Correcto. Hechos 1 del 21 al 23. Pastor, un mensaje final que podamos dar en base a estos temas en 30 segundos, si lo podemos Hermanos hacer. Y hermanas, tengamos presente que la Escritura es nuestra única regla de fe y conducta. Tengámosla, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha encendida. Correcto. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca. Estemos atentos a la verdad. No todo lo que se predica se puede recibir como una verdad. Hay que escudriñar. Hay que ser cuidadosos con las Escrituras y tener mucho cuidado cuando aquellos predicadores los vemos con marcas que no son bíblicas. Hay que tener cuidado. Pablo dijo que él tenía miedo porque habían entrado lobos rapaces, sí, y que no iban a tener misericordia de las ovejas. Hay que tener mucho cuidado. Cuidemos la iglesia, cuidemos la verdad. Escuchémoslo todo, retengamos lo bueno, pero desechemos lo malo. Correcto. Gracias, pastor, por habernos estado compartiendo este conocimiento importante con nosotros. Esperamos que hayamos sido de bendición con esto, el mensaje del programa de hoy. Para recapacitar y para ver cómo nos conducimos mejor en nuestra vida, tanto social como cristiana. Agradecerles a ustedes la amabilidad de su atención. Nos despedimos invitándoles para el próximo día, a las 7 en punto es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.